el gobierno emplearon políticamente la Dirección de Informaciones de Palacio y se permitieron legalizar una calumnia, legalizar entre comillas, porque la ley sufría un eclipse en ese momento. Publicaron en un libro o un folleto especial de la Dirección de Informaciones esa pretensión de la IPC como un hecho acordado. Es notorio que yo no acordé ese pedido. Era una de las tantas aspiraciones de la IPC y en presencia de los funcionarios, de varios de mis ministros y del propio Loret de Mola, le dije al gerente de la IPC que de ninguna manera pensara en que se le pudiera dar concesión en la selva, porque además era propósito del gobierno, en caso de explotar la selva, sacar a licitación los yacimientos, con lo cual no podía de ninguna manera señalarse a tal o cual compañía como ganadora de esa licitación. ¿El APRA participó de alguna manera en la negociación y redacción del Acta de Talara? No, el APRA, los presidentes de Cámara, en primer lugar, el APRA aprobó un proyecto de ley que nos autorizó. Previamente nos dio un proyecto de ley. Si usted quiere que haga un poco de historia, dentro de los 90 días de mi gobierno, de los primeros 90 días, yo remití al Congreso un proyecto de ley para solucionar el problema de la Brey Pariñas. Nunca dije que solucionaría yo el problema en 90 días. Eso estaba sujeto a legislación. No era de mis atribuciones poder hacer un acuerdo directo. De manera que yo cumplí dentro de esos 90 días y remití un proyecto de ley que no fue aprobado. Fue sustituido por un proyecto que nosotros aprobamos, que desde luego yo promulgué, porque contenía la anulación del laudo. Y en ese punto estábamos de acuerdo. Pero era un proyecto que me obligaba a volver al Congreso en caso de formular algún acuerdo. De manera pues que hubo ese proyecto de ley y posteriormente, varios años después, se me dio un proyecto más amplio, en base al cual celebramos el Acta de Talara. Al acto de Talara concurrieron el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Cox, y el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Towns. Sí, pero mi pregunta era muy concreta, arquitecto. ¿El APRA participó o no participó de la negociación? No, esto fue, el Poder Ejecutivo hizo uso de la autorización. En la legislación, naturalmente, participó el APRA, pero los señores presidentes de Cámara vinieron a mi invitación. Arquitecto, el secretario general de Acción Popular, el señor Álvaro Landini, dijo en una entrevista a la revista Caretas que todas las dictaduras se parecen, que todos los golpes se parecen. ¿Por qué apoyó Acción Popular el golpe de 1962? Una razón muy sencilla. Acción Popular, en primer lugar, lo que apoyó fue la convocatoria a elecciones, ¿no? Aquel gobierno que duró un año se estableció al fin del gobierno del doctor Prado y se estableció porque habían fracasado las elecciones. Por allí se dice que se habían hecho elecciones y que habían tenido un resultado. No, ninguno de los candidatos obtuvo el tercio de los votos. En esas elecciones hubo una sospechosa dispersión de candidaturas, fueron 7 los candidatos. Y tanto el señor Aya de la Torre como yo no llegamos a alcanzar el tercio. Él me aventajaba por unos 12.000 votos en ese momento, pero sin tener el tercio. De manera que el país no había elegido presidente de la República, esta es la verdad histórica. No había elegido. Entonces hubo conversaciones para la elección por el Congreso y acordaron elegir al general Odría, que salió tercero. En 2 oportunidades salió tercero. Esto no gustó a las Fuerzas Armadas. Y sobre todo, como había habido una denuncia de las propias Fuerzas Armadas, de los 3 ministros de las Fuerzas Armadas, denuncia surgida del propio gobierno que presidía la elección, de que había una voluntad de fraude, entonces se produjo el golpe. Pero este golpe se produjo con la bandera de hacer elecciones. Es muy diferente un gobierno que se establece para quedarse, lo hemos experimentado, en 9 años no ha habido elecciones, que un gobierno que se establece para llamar a elecciones. Las llamó y cumplió. ¿Quién pidió en 1963 el acuerdo suyo con el APRA? En 1963. La unión del odrismo con el aprismo.
Pero antes de esa unión hay una serie de negociaciones entre el APRA y Acción Popular. ¿Qué es lo que hace fracasar? Estaba muy claro que había un entendimiento entre el odriismo y el aprismo. Esas son cuestiones que ocurren en política. Y yo ausculté la situación y me di cuenta de que ya era una cosa pactada. Arquitecto, ¿usted cree que el gobierno militar realizó el programa del APRA? El actual, bueno, eso deben decirlo los apristas, ¿no? Le puedo asegurar que no realizó el programa de Acción Popular. Usted ha definido la reforma del gobierno militar con 3 palabras: mordaza, hambre y desocupación. ¿No ve absolutamente nada más? Bueno, esto es tan importante que lo demás realmente queda un poco eclipsado, ¿no? No voy a hacer un inventario. Además, el propio gobierno tiene tantos elementos a la mano que para qué voy a ayudarlo. Tienen periódicos, tienen televisoras, tienen radios. En el extranjero tienen todo un sistema de difusión. En realidad creo que mi ayuda sería muy insignificante. Usted tuvo una coyuntura económica muy favorable durante su gobierno. Durante toda la década del 60, los precios de los productos de exportación, según cifras del Banco Mundial, fueron muy altos. Excepto el año 67. El año 67 el cobre y la harina de pescado se vinieron abajo. ¿Cómo no? Luego pero hubo toda una década del 60 donde usted gozó de una prosperidad y de una alza de un precio muy altos. No, el 67 fue un año muy difícil. Acuérdese que la harina de pescado estaba en los 100, 120 dólares por tonelada. ¿Cómo no? Ahora están 400. El gobierno de Velasco tuvo un crecimiento importante hasta 1973. Es verdad, y es una cosa que el gobierno de Velasco no dijo, que en alguna medida eso se debía a la política de su ministro, Manuel Ulloa, de reordenamiento fiscal. Pero también era una consecuencia de la redistribución del ingreso con la reforma agraria. Ese es el balance positivo que muchos ven en la reforma agraria. Por eso le preguntaba si no veía algo más, es decir, si no veía redistribución del ingreso en la reforma de Fíjese, yo desconfío siempre de cualquier conquista que se haga a base de silenciar al pueblo. Si las cosas fueran tan buenas no habrían tomado los diarios, ¿no? Entonces simplemente desconfío. Puedo estar equivocado, desde luego. ¿Usted cree que no se ha producido redistribución del ingreso en el Perú entre el 68 y el 77? Yo creo que algo se avanza, ¿no? Usted comprende que el sucesor constitucional también habría logrado pues algunos avances. ¿Por qué vamos a pensar que el hombre que me hubiese sucedido, seleccionado por el pueblo, hubiese congelado la situación del país? Eso no es real. Habría continuado. Entonces no hay que retrotraer las cosas a 1968 y decir, bueno, comparar con la situación en ese momento. El régimen constitucional habría tenido un sucesor. Ya estaban las elecciones en marcha. Pero ese es otro problema, arquitecto. Yo le preguntaba a usted si creía, si se había realizado entre el 68 y el 77 redistribución del ingreso en el Perú. Seguramente en alguna medida, ¿no? Pero, por ejemplo, le voy a citar un caso. Le voy a citar un caso muy concreto. ¿Por qué es el Perú víctima y no beneficiario de la crisis energética? ¿Por qué? La crisis se produce el 73. Yo dejo el gobierno el 68. O sea, se produce 5 años después. En los 5 años anteriores, nosotros habíamos elevado la producción de petróleo un 40%. Habíamos autorizado la venida de plataformas del Golfo de México. Fue un problema pasarlas por Panamá. Y esto significó que la Belco aumentara su producción de 4 a 22.000 barriles diarios. Habíamos construido la refinería de La Pampilla. Habíamos roto el monopolio de la refinación. Habíamos construido en el Callao 4 petroleros para tomar control del transporte en la costa peruana del combustible. Es decir, habíamos tomado medidas concretas. Y cuando yo salí el 3 de octubre, ya el país tenía una injerencia muy importante en la industria petrolífera. Si en vez de hablar de Página 11 y de una serie de intrigas políticas, el gobierno hubiera dicho, bueno, Belaúnde hizo muy mal, Belaúnde traicionó, pero eso lo hizo el gobierno constitucional, y no se hubiera alterado lo que nosotros hicimos, en este momento estaríamos como el Ecuador, tal vez no como Venezuela porque no tenemos tanto petróleo, pero sí como el Ecuador, y seríamos beneficiarios y no víctimas de la crisis petrolera. Por eso